No todos los héroes olvidados de Marvel desaparecieron. Algunos perdieron algo peor, su propio nombre, porque antes del Visión de los Vengadores hubo otro Visión. Antes de la Black Widow que todos conocemos, hubo otra Black Widow. Y antes del Ghost Rider con la moto en llamas, hubo un Ghost Rider completamente distinto. Hoy vamos a ver a los héroes olvidados de Marvel cuyo nombre sobrevivió, pero ellos no. Visión. Seguramente piensas en el androide de los Vengadores. Pero ese no fue el primer Visión de Marvel. En 1940, en Marvel Mystery Comics número 13, Timely presentó a Arcus, el Visión original. Y no era un robot, era algo mucho más raro. Una figura extraña, casi fantasmal, que venía de otro plano y aparecía envuelta en humo para castigar el mal. Arcus encajaba muy bien en aquella Marvel de la Edad de Oro, llena de mundos ocultos, criminales extraños y héroes que todavía parecían salidos del pulp. Pero el nombre Visión tenía más futuro que él, porque en 1968, en The Avengers número 57, Marvel presentó al Visión que todos conocemos hoy. El androide de los Vengadores, y ahí cambió todo. El nuevo Visión era trágico, poderoso, artificial y estaba unido a uno de los equipos más importantes de Marvel. Arcus había sido el primero, pero el androide se quedó con el nombre, con el sitio y con la memoria de todos. El siguiente caso fue todavía más heavy. Marvel cambió un jinete del oeste por una moto en llamas. Ghost Rider. Hoy este nombre suena a cráneo en llamas, cadenas y una moto infernal. Pero el primer Ghost Rider que Marvel presentó no iba en moto, iba a caballo. En 1967, en Ghost Rider número 1, Marvel presentó a Carter Slade. Era un héroe del oeste, vestido de blanco, con máscara, sombrero y un caballo fantasmal. No era un demonio. Era un justiciero western con aspecto sobrenatural, pero el nombre Ghost Rider era demasiado potente para quedarse solo en el oeste, así que en 1972, en Marvel Spotlight número 5, llegó Johnny Blaze, y Ghost Rider dejó de ser un jinete misterioso, para convertirse en un motorista maldito con el cráneo en llamas. Carter Slade había llevado el nombre primero, pero Johnny Blaze lo convirtió en un icono. Con el tiempo, aquel Ghost Rider del oeste quedó cada vez más apartado, y terminó siendo recordado como Phantom Rider. El nombre sobrevivió, pero el jinete original quedó enterrado bajo la moto en llamas. El siguiente caso demuestra algo todavía más extraño. Un nombre nacido del terror acabó convertido en espionaje. Black Widow. Hoy este nombre nos lleva a Natasha Romanoff, pero la primera Black Widow de Marvel nació en el terror. En 1940, en Mystic Comics número 4, Timely presentó a Claire Boyant, la Black Widow original. Su historia era muchísimo más oscura de lo que mucha gente imagina. Claire no era una agente secreta. Era una figura sobrenatural ligada a la muerte, enviada para castigar a los malvados y llevar sus almas al infierno. Sí, la primera Black Widow de Marvel no era una espía, era casi una vengadora infernal. Pero en 1964, en Tales of Suspense número 52, Marvel presentó a Natasha Romanoff, y Black Widow dejó de sonar a terror antiguo, y pasó a sonar a espionaje, guerra fría y secretos. El nombre sobrevivió, pero la Black Widow original quedó enterrada bajo la espía que todos conocemos. El siguiente caso toca a uno de los primeros grandes iconos de Marvel, un héroe de fuego que fue reemplazado por otro héroe de fuego, la Antorcha Humana. Hoy mucha gente piensa en Johnny Storm, pero él tampoco fue el primero. La primera Antorcha Humana de Marvel apareció en 1939 en Marvel Comics número 1 y se llamaba Jim Hammond. No era un joven astronauta ni era parte de una familia de superhéroes. Era un androide creado en un laboratorio, un ser artificial que podía arder sin consumirse y que, al principio, no fue visto como un héroe. Fue visto casi como un peligro. Con el tiempo, Jim Hammond se convirtió en uno de los grandes héroes de Timely, luchó en la Segunda Guerra Mundial y acabó formando parte del pasado fundacional de Marvel. Pero en 1961, en Fantastic Four número 1, la Antorcha Humana volvió con otra cara. Y eso lo cambió todo, porque Jim Hammond era importante. Pero Johnny Storm tenía algo que el original no podía tener: una familia y un sitio fijo en el corazón de la nueva Marvel. El nombre sobrevivió, pero dejó de pertenecer a Jim Hammond. El siguiente caso hizo algo parecido, pero con un héroe sin poderes que acabó enterrado bajo los mutantes. Ángel. Hoy, si piensas en Ángel dentro de Marvel, seguramente te viene a la cabeza Warren Worthington, el mutante de los X-Men con alas. Pero antes hubo otro Ángel. En 1939, en Marvel Comics número 1, Timely presentó a The Angel.
Era un héroe enmascarado, vestido de azul y con capa roja, que combatía criminales usando inteligencia, valor y poco más. No era un mutante. Era un justiciero humano, muy de aquella primera Marvel llena de detectives, misterio y aventuras pulp. Durante los años 40, The Angel apareció mucho más de lo que hoy se recuerda, pero el nombre Ángel encontró una vida mucho más fuerte en 1963, en X-Men número 1. Ahí apareció Warren Worthington. Era un mutante con alas dentro de uno de los equipos más importantes de Marvel. El nombre sobrevivió, pero el ángel original quedó enterrado bajo el ángel de los X-Men. El siguiente caso nos lleva a otro rincón del pasado de Marvel, la selva y un nombre que era más fuerte que su primer dueño. Ka-Zar, en 1939, en Marvel Comics número 1, Timely presentó a David Rand, el primer Ka-Zar en los cómics de Marvel. Su mundo no era exactamente el de los superhéroes modernos, era pura aventura de selva, un hombre criado lejos de la civilización, rodeado de animales salvajes, cazadores y peligros exóticos. El problema es que aquel primer Ka-Zar pertenecía a una Marvel que todavía estaba buscando qué quería ser. Pero en 1965, en X-Men número 10, el nombre volvió con mucha más fuerza. Apareció Kevin Plunder, y quedó unido a la Tierra Salvaje, a Zabu y a un rincón propio dentro del universo Marvel. David Rand había llevado el nombre primero, pero Kevin Plunder le dio un mundo mucho más reconocible. El siguiente caso nos lleva a otro tipo de reemplazo, una heroína patriótica cuyo nombre volvió con un significado completamente distinto. Miss América. En 1943, en Marvel Mystery Comics número 49, Timely presentó a Madeline Joyce, la primera Miss América. Era una heroína patriótica de la Edad de Oro, una figura nacida en plena época de guerra, cuando Timely llenaba sus cómics de símbolos nacionales, amenazas del eje y héroes creados para levantar la moral. Madeline tenía fuerza, resistencia y podía volar, y no fue una aparición menor. Timely incluso le dio su propia cabecera, pero con el paso del tiempo, aquella Miss América quedó ligada a una Marvel de la Segunda Guerra Mundial, la propaganda y los héroes patrióticos. Décadas después, el nombre volvió de una forma completamente distinta. En 2011, en Vengeance número 1, Marvel presentó a América Chávez, y con ella, Miss América dejó de sonar solo a patriotismo clásico, y empezó a sonar a multiverso, juventud y nueva Marvel. Madeline Joyce había llevado el nombre primero, pero América Chávez le dio un significado mucho más actual. El siguiente caso es todavía más retorcido. Un nombre heroico que volvió convertido en una máscara para engañar a todo el mundo. Ciudadano V. Este caso es diferente. En 1942, en Daring Mystery Comics número 8, Timely presentó a John Watkins, el Ciudadano V original. Era un héroe de guerra. La V venía de Victory, de Victoria, y su función era muy clara: luchar contra los nazis y representar ese heroísmo patriótico de la Segunda Guerra Mundial. Pero décadas después, Marvel recuperó el nombre de una forma mucho más retorcida. En 1997, en Thunderbolts número 1, apareció un nuevo Ciudadano V. Parecía el líder de un nuevo grupo de héroes, pero bajo esa identidad estaba Helmut Zemo, un villano usando un nombre heroico para que todo el mundo creyera que era un salvador. Eso es lo potente del caso. Marvel conservó un nombre de héroe, pero lo convirtió en una máscara para engañar a todos. El siguiente caso nos lleva a una espada, una herencia y un héroe que acabó tapando a todos los que vinieron antes. Caballero Negro. Aquí el nombre no pasa de un héroe a otro de golpe. Aquí hablamos de una herencia. En 1955, en The Black Knight número 1, Atlas presentó a Sir Percy de Scandia, el primer Caballero Negro. Era un héroe medieval. Espada, castillos, armaduras. Después, en 1964, en Tales to Astonish número 52, el nombre volvió con Nathan Garrett. Pero esta vez, el Caballero Negro no era un héroe, era un villano. Entonces llegó el cambio importante. En 1967, en The Avengers número 47, apareció Dane Whitman, y el nombre encontró su sitio definitivo. Dane no inventó el Caballero Negro, pero lo absorbió. Con él, el nombre quedó unido a los Vengadores, a la Espada de Ébano y a las Maldiciones. Los anteriores Caballeros Negros quedaron convertidos en pasado y linaje. Y el último caso lleva esta idea todavía más lejos, un nombre patriótico que sobrevivió pasando de una generación a otra: Patriot. En 1941, en The Human Torch número 4, Timely presentó a Jeff Mace, el Patriot original. Nació en plena fiebre de héroes patrióticos. Jeff Mace no era un supersoldado como Steve Rogers. Era un hombre que defendía su país desde dentro, contra infiltrados y amenazas ligadas a la guerra. Pero ahí estaba el problema.
Marvel ya tenía un símbolo patriótico mucho más grande, Capitán América, y cuanto más creció la sombra del Capi, menos espacio quedó para Patriot. Con el tiempo, Jeff Mace incluso quedó unido al propio linaje del Capitán América. Décadas después, el nombre volvió con otra generación. En 2005, en Young Avengers número 1, Marvel presentó a Ellie Bradley como Patriot, y esta vez el nombre ya no hablaba solo de guerra o patriotismo clásico. Hablaba de legado, juventud y de cargar con un símbolo heredado. Como ves, algunos de estos héroes fueron reemplazados por androides, espías, mutantes o motoristas infernales, pero otros quedaron enterrados de una forma más silenciosa. El nombre siguió vivo, mientras ellos se perdieron dentro de la historia. Y ahora dime, ¿cuál de estos héroes olvidados crees que merecería volver de verdad? Te leo en comentarios. Si quieres seguir explorando la parte más enterrada de Marvel, te dejo por aquí el vídeo de los héroes olvidados que el tiempo borró. Y si te ha gustado este viaje por la arqueología del cómic, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima dimensión.